tema de hoy, estamos estudiando Habacuc y el tema de hoy es: en cualquier situación confiemos en el carácter del Señor. ¿Por qué ese título? Porque el carácter es algo que define de verdad a las personas. Hay gente que uno dice, este tiene buen carácter, y otro dice, tiene mal carácter, ¿no? O este no tiene carácter, ¿no? Y a veces uno dice muchas cosas respecto a eso. Pero ¿cómo sería hablar del carácter de Dios? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y por qué hay que confiar en cualquier situación respecto al carácter de Dios? Entonces vamos a mirar en Habacuc capítulo 1, versículos 12 hasta el capítulo 2, versículo 1. Vamos a mirar este pasaje y vamos a descubrir en la historia de Habacuc diferentes situaciones. Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento, y si uno se va hacia atrás, estamos hablando de más de 1500 años atrás. Entonces, de 2500 años atrás, 2000, perdón. Es mucho tiempo. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona de hace 2500 años atrás y nosotros? No tiene carro, la edad, no tiene internet, muchas cosas en realidad, la comprensión de la historia que nosotros tenemos. Y yo quiero que ustedes piensen en este momento en qué comprenden ustedes de la historia. Y a veces sus propios pensamientos respecto a la historia de su vida o la historia de la vida de otros. Ustedes conocieron la historia de un señor que se llamaba Francisco García. ¿Conocieron de él? ¿Sí? ¿Quién sabe? Ni sabían que existía, ¿cierto? Y a veces uno puede pensar, ¿y qué saben de mi historia? Yo, ¿quién soy en este mundo? Nadie. Nadie sabe mis historias, solo los que están cercanos. ¿Y quién va a contar mi historia? ¿Y quién va a escribir un libro de Luis Alberto Beltrán? Nadie, ¿sí? A no ser que yo lo escriba. Pero nadie va a saber nada de mí. Dentro de 2500 años, ¿quién va a pensar de mí? Nada, ¿cierto? Solo en las películas cuando saquen Piratas del Caribe o algo así, alguna cosa así. ¿No? No sé, no entendieron el chiste. Bueno, está bien. ¿Pueden reírse? Ajá, no. Bueno, está bien. Vamos a leer el pasaje y van a darse cuenta que qué implica para este Habacuc lo que está viviendo en su momento, su historia, sus situaciones. Miren, oh Señor, está haciendo una oración. Oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más pura que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. ¿Qué historia? Está viviendo una situación muy dura, Habacuc. Vamos a orar, pedirle al Señor que esa
palabra sea para nosotros hoy pertinente a nuestro corazón. Señor, aquí estamos, delante de ti. Esta es tu palabra. Y necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo actúe dentro de nosotros de una manera tal que nos haga entender y comprender y redarguir y corregir e instruir nuestra vida. Te pedimos tu acción sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que quiero que veamos es que tú tienes que ir pasando. El siguiente, ahora sí. Vas pasando cuando te des cuenta que ese es. ¿Listo? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo estás pensando quién es el Dios al que nos acercamos? ¿Cómo es tu Dios? ¿Qué tipo de Dios tú tienes? Miren el Dios que Habacuc está hablando. Lo primero es que es eterno. Es un Dios eterno. Desde la eternidad. Sí, dice en el Salmo 93:2, tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemorables. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Ahora, la comprensión de la historia de ellos es diferente a la de nosotros. Porque es de la eternidad hacia la eternidad. Nosotros no entendemos al ser que es eterno, porque nosotros no tenemos esa comprensión. En el Salmo 91 dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Nuestro hogar, dice ahí. Por lo tanto, como Dios ha estado de generación en generación, Él es inmutable. Es el Señor que no cambia, que permanece para siempre. Es el mismo, sin variedad, sin sombras, sin giro, sin diferencia. Como dice, yo soy el Señor que no cambio. Como dice Santiago, todo lo que es bueno y perfecto desciende de vosotros, del Padre de Dios, del Padre de Dios, perdón, de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él es el mismo. Piensa, ¿cómo es el Dios que tú tienes? Cuando estás en problemas como Habacuc, que él ve el desastre que viene, ¿cómo le respondes a Dios? ¿Cómo está dentro de tu corazón esa respuesta de quién es el Dios al que tú le oras? Ay, Señor, que a mí no me dé COVID, por favor. Ay, Señor, que yo no me muera de un infarto. Ay, Señor, ¿cuál es tú? Ay, Señor, que este negocio me salga bien, pero ¿qué tipo de concepto tengo de Dios? Aunque yo me muera, el Señor me va a levantar, como decía Job. Para Job, Dios, en medio de la situación más tenaz que él vivía, era su redentor. Era alguien que lo iba a levantar. Y aquí Habacuc está diciendo algo así. Está expresando su comprensión de un Dios que va más allá. Y por eso apela a estas palabras. Oh Señor, mi Dios, santo mío. ¿No? Esa es la segunda palabra, santo. ¿Qué es lo que él está pensando de que él es que él es el Dios santo? Cuando llega esa palabra santo, ¿qué pensamos que es? A ver, díganme. Cuando tú escuchas la palabra santo, ¿qué implica? Sin pecado. Bueno, o sea, bueno, Dios es santo porque nunca ha pecado, ¿cierto? Por eso es santo. ¿Sí? ¿Algo más? A ver. Dios es santo porque está apartado para él mismo. ¿Cómo es que él es santo? ¿Sí? ¿Ah? No le gusta el pecado. Dice en Éxodo 15:11, oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas?
Y cuando Isaías 6:3 dice, decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Los querubines expresaban eso. Y si ustedes miran Apocalipsis y todo, los que están en el cielo, los ángeles siempre van a decir, santo, santo, santo. ¿A qué se refieren con eso? Toda la tierra está llena de tu gloria, dice. En todas sus manifestaciones, las manifestaciones de Dios, se expresa que Él es santo. Santificado, dice Jesús enseñando a orar, sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. O sea, que la gente no tome el carácter de Dios, la personalidad de Dios, quien es Dios, de una manera muy superficial. Escúchenme ustedes que tienen entendimiento, dice Job. Bueno, esto es en Job hablando del Eliú de Dios. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Es lo que quiere decir, que no hace nada malo. Muy bien, Julio. Muy bien los hermanos que contestaron. Y yo sé, Kenia, que dije eso, pero lo que tú dijiste también. Porque él está aparte del mal. Cuando se dice que alguien se santifica, quiere dedicarse a Dios, apartado de lo que no le agrada. Y así como en sus palabras y en sus hechos, Dios es santo. Dios es santo en todo. Y contemplarlo a Él es pensar, ¿qué carácter quiero tener yo también? Dice el Salmo 5:4. Oh Dios, la maldad no te agrada, como dijo Julio. ¿Sí? No puedes tolerar los pecados de los malvados. En Jeremías 44 dice una y otra vez, envía a mis siervos, los profetas, para rogarles, no hagan esas cosas horribles que tanto detesto. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Por qué Israel iba a ser castigado ahora? Porque están haciendo cosas que el Señor detesta. La tercera palabra, que él, aunque está implícita, no lo dice, pero está implícita, es omnisciente. Dios es omnisciente. Él sabe todo, Él conoce todo, ¿sí? Todo lo sabe el Señor. Oigan, cuando uno hace una oración sincera, Él lo sabe. Pero cuando uno hace simplemente ora por orar, o por decir algo, o porque me toca, Él sabe. ¿Y cómo te sentirías tú si alguien se acerca a ti y te habla porque le toca? O porque hay que hacerlo, pues toca saludarlo, ¿no? O toca saludarla, o toca decirle, hola, ¿cómo estás? Aunque no quiero. ¿Cómo te sentirías tú sabiendo que esa persona te está diciendo eso? Solo porque le toca. Eso. Entonces, el que lo sabe todo, él sabe cómo es la intención de nuestro corazón. Ese es un atributo de Dios muy importante. Ahora, deben recordar una cosa. Nunca piensen en Dios como alguien dividido. Cuando uno dice, Dios es amor, Dios es omnisciente, Dios es eterno, es como, a veces pensamos que, o tenemos la idea de Dios como pedacitos. Está la parte de santo, está la parte de omnisciente, está la parte de bondadoso. No, Dios es todo en todos. Los atributos no son partes, no son pedazos de Dios. Es el carácter de Dios. Es quien es en todo sentido. Si decimos que Dios es espíritu, estamos poniendo en él ese sentido de que solamente él no puede tener cuerpo. ¿O que qué es Dios para nosotros? La cuarta palabra, omnipotente. Porque Habacuc está hablando que él tiene todo el poder para evitar
que los babilonios los ataquen. Por eso usa la palabra, oh Señor, nuestra roca. Y para ellos en esa época, cuando decían nuestra roca, es como, es mi fortaleza, es el protector máximo. Él todo lo puede para que no me pase nada. Es mi roca. Ahora, ¿tú consideras al Señor como tu roca? Es mi roca, ¿no? Cuando dice mi roca, Habacuc, él está enseñando la fuerza y la firmeza que él ve en Dios y que espera que manifieste Dios en los momentos más difíciles. Y el quinto es el Dios de gracia. Es el Dios que hizo pacto con su pueblo. Y por eso apela al pacto y empieza a hacerle preguntas al Señor acerca de ese pacto. Por eso le dice mi Dios, mi santo, mi roca, porque él tiene fe y confía en el Señor. Está abatido, está angustiado, tiene dolor por dentro. No había llegado Cristo en esa época. Él necesitaba la respuesta del Dios que manifestaba salvación. Nosotros tenemos a Jesús. Hay una diferencia en la historia aquí con ellos, con él. Nosotros podemos apelar a Jesús y decirle a Jesús, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi Señor, tú me has liberado, puedo contar contigo. Habacuc no lo tenía, pero tenía la comprensión del Dios vivo, del Dios que salva. Por eso en Éxodo 2:20 dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Todo israelita lo recordaba. El Señor lo sacó de la esclavitud. ¿Tú recuerdas eso? Cada día, Señor, me has rescatado, me has sacado de la muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El Señor me ha rescatado de la muerte. Dime, ¿ayer pecaste? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, calladito, ¿no? Dios lo sabe, Él tiene omnisciencia. Y tú sabes que pecaste. ¿Cada cuánto necesito rogarle al Señor por la ayuda? Todos los días. Entonces, mira este punto. En este punto estamos hablando del Dios de Habacuc. Es el Dios que él está expresando. No que esos atributos al cuales él está apelando es todo. No podemos pretender que sabemos todo de Dios, pero lo que sabemos nos da seguridad. Lo que tú sabes de Dios te da seguridad. Te da seguridad la manera como tú entiendes quién es el Señor, tu Señor. Tú le dices, tú eres mi Señor, mi Dios, mi dueño, mi soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que todo lo puedes y me puedes ayudar en todo, que todo lo sabes y me puedes guiar en lo que necesito, que no sé. ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿Por qué dudas? ¿Por qué hay luchas en tu corazón respecto de Dios? ¿Qué es lo que genera esas dudas? ¿Por qué estás tan intranquilo, tan intranquila en esa situación? Necesitas revisar tu comprensión de Dios. El segundo que quiero mostrar tiene que ver con la perplejidad de Habacuc. Hay dos cosas que lo asombran en esta oración que él hace. Por eso hablamos de la perplejidad. Una respecto a Judá y la otra es respecto a los paganos, a los perversos. Entonces, por eso está perplejo. Entonces, la primera tiene que ver con Judá. ¿Sí? Respecto a Judá. ¿Por qué Dios, siendo quien es, eterno desde la eternidad, santo, etcétera, permitiría
que su pueblo, que con todas las faltas, era más justo que los opresores. A pesar de que tenían tantos pecados, eran más justos porque era su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, Habacuc le está diciendo al Señor, ¿cómo es que tú vas a permitir que ese pueblo tan malo y tan perverso nos ataque a nosotros y nos castigue? Eso es lo que lo tiene a él pensando. ¿Por qué cuando vio humillados y destruidos, se quedó callado? ¿Cierto? Entonces, esto es interesante porque en el versículo 3 de este capítulo, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Habacuc? Léanlo, a ver, alguien que lo lea. ¿Qué decía el versículo 3? ¿Quién lo va a leer? ¿Cómo veía Habacuc a su pueblo? ¿Cómo era? ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo era Israel? ¿Cómo era Judá? ¿Cómo era el pueblo de Dios en ese momento? ¿Cómo lo dice el profeta? Llenos de maldad, de corrupción. Y ahora, en este capítulo, en estos versículos, les está diciendo, son santos, son buenos, son justos. ¿Sí ven el contraste? ¿Por qué hace una oración y apela? O sea, pensemos en esto. A veces a nosotros nos molesta ciertas cosas del hermano, el vecino, alguien muy cercano a nosotros. Lo podemos perdonar y pensar que hay algo bueno en su corazón. Que habrá algo por el cual uno pueda orar y decir, Señor, a pesar de eso, como dice la canción, ¿no? A pesar de mí, sí, a pesar de mí, ¿puedes orar por mí? A pesar de eso. Y mira cómo hace Habacuc ahora, cuando habla y levanta su oración al Señor y está diciendo que los caldeos son más pecadores, él se queda, por eso estamos hablando de la perplejidad de Habacuc, porque él dice, Señor, a pesar de todo lo que te podemos decir, de lo malos que hemos sido, somos tu pueblo. Oye, aquí hay una cosa muy, muy importante que debemos recordar hoy. A pesar de lo que haya vivido o lo que seamos, o las cosas que hacemos diariamente que faltamos al amor de Dios, a pesar de eso, Cristo vino a nuestra vida y actúa diariamente, constantemente. ¿Saben qué está haciendo el Señor en este momento por nosotros? ¿Tú sabes? La Biblia lo dice. ¿Ah? Intercediendo por nosotros. Porque orar como conviene no lo sabemos, pero el Señor está orando, intercediendo por nosotros diariamente, constantemente, momento tras momento, a pesar de todo. Y eso es lo que deja perplejo a Habacuc. ¿Cómo es que este pueblo, que debería ser el pueblo de Dios, mira, merece el castigo, pero es que ese castigo está muy tenaz? Y la otra es el respecto a los caldeos. ¿Por qué Dios, siendo lo que era, inmutable, puro y también como siendo Él tan poderoso, debería permitir que esos guerreros paganos causaran tanto estrago? ¿Sí? En medio de las naciones de la tierra, porque no era solamente Israel, y que ellos que practicaban la magia, la brujería, el engaño, la crueldad, vinieran y afectaran a su pueblo. ¿Qué dice el versículo 13? Alguien que lo lea, por favor. Versículo 13, ¿qué dice?
¿Cómo es posible, Señor, que va a pasar eso? Ahora, ¿alguna vez tú has hecho esa oración? Una oración así, por alguien que se porta mal contigo, pero quieres orar por él para que no sea castigado. Nosotros, nuestro corazón como cristianos debe ser un corazón de perdón y de ayuda y de restauración, no de resentimiento y amargura, y mantener eso en nuestro corazón hacia esas personas que nos han hecho daño o que han generado una circunstancia muy funesta alrededor de nosotros. Aquí Habacuc está haciendo una oración a Dios, suplicando por un pueblo que es tan perverso y tan corrupto, y el Señor está usando un pueblo más corrupto y más perverso para castigarlo, pero está intercediendo, como enseñándonos qué es lo que hace el Señor por nosotros todos los días, cada instante, orando por nosotros que somos perversos, que hacemos cosas que no están bien delante de Dios, y nos ayuda el Señor cada día orando. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro está con el Señor. Y Pedro dice, yo voy a morir contigo y yo voy a hacer. Y le dice el Señor, oye Pedro, he estado orando por ti para que tu fe no falte. Y además, esta noche me vas a negar 3 veces. He orado por ti para que tu fe no falte, porque Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. ¿Sabe qué está haciendo el enemigo contra nosotros constantemente? Está buscando zarandearnos. Y tú no te das cuenta, pero el Señor sí. ¿Qué dice el versículo 14? Alguien que lo lea, por favor, porque es tremenda esa oración. Ustedes pueden imaginar a un grupo de de peces en el mar viendo la red. ¿Qué hacen los peces cuando cae la red? ¿Qué pueden hacer? Y Habacuc usa ese ejemplo para decir que no hay ninguna oportunidad en ellos. No tienes oportunidad, tú no puedes hacer nada frente a esa captura. Es algo que te va a llegar y no puedes hacer nada. Cuando nosotros enfrentemos cada día la situación de que Satanás va a venir a zarandearnos, eres un pez en el agua. No puedes hacer nada, pero ¿quién sí puede? ¿Quién sí puede ayudarte? ¿Quién sí te va a sacar de ese problema? Y por eso Habacuc le está diciendo, ¿vas a dejar que seamos como peces y ya? ¿Vas a permitir que seamos así y no más? Mira esa oración tan tremenda la de él. Versículo 14 ya. Versículo 15. ¿Qué dice? ¿A qué apelas Habacuc ahí delante del Señor? Está apelando al pacto que el Señor ha tenido con ellos. Y le está diciendo, no podemos ser destruidos. Tú prometiste que este pueblo no iba a ser destruido. Por favor, que no se quede esto así. Se acabó y no hay nada que hacer. Miren el concepto de historia. El concepto de la historia de él es, hay un futuro, hay un plan, hay una esperanza. No puedes permitir que eso se acabe en nuestro corazón. Por favor, no nos dejes así, sin ese concepto
de que hay un Dios que nos puede sacar y nos puede llevar a una esperanza, y nosotros sabemos que nosotros como creyentes tenemos una esperanza viva, diferente. Entonces, surge ahí todo eso. Bueno, ahí hay varios elementos. El versículo 16 y habla de cómo van a ser. Entonces ellos van a adorar, van a decir, nuestra conquista fue nuestros dioses, nuestros ídolos, no sé, no. Eso hace el mal. El mal se regocija para destruir, ¿no? Hay un ejemplo que siempre me ha llamado la atención y es que Satanás coge a un cristiano, el Señor lo permite, lo sacude, lo tira al parro, lo pisotea y le dice, levántese, si puede. Sí, yo no puedo. No tengo la habilidad, me puede zarandear, me puede tirar al barro, me puede pisotear. Pero Jesús está conmigo. No es que el Señor no va a dejar, o sea, Él no va a evitar las dificultades. Él no va a evitar que tú peques. Él no va a evitar que te pasen cosas malas. No lo va a evitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Porque tenemos libertad de decidir. Porque tenemos que enfrentar el mal para evaluar también nuestra vida. ¿Cómo somos delante de Dios? El mal nos evalúa todos los días a nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? El mal siempre va a estar ahí para que nosotros podamos decir, o soy o no soy, pertenezco o no pertenezco, vivo o no vivo para Dios. En este caso, el castigo es justo para Israel. Y el Señor va a castigar a Israel porque Israel se ha portado mal. Y eso es realidad en todo lado. La paga del pecado es ¿qué? Es una ley. No hay opción. Entonces, si tú eres pecador, tú mereces la muerte. Yo soy pecador, yo merezco la muerte. Punto. No creamos otra cosa. A veces decimos, no, es que soy monedita de oro en las manos del Señor. Está bien. Él es el que nos da a nosotros el valor. Él nos valora como hijos suyos. Pero vamos a enfrentar el dolor y el sufrimiento. Pero Él nos va a sacar de ahí, de eso, mejores. Porque el oro se prueba con fuego. Lo que no sirve se va a quemar. Lo que va a quedar es el oro. Y tú eres oro. Tú vales mucho. Por eso Cristo murió por ti, por mí, en la cruz. Valemos muchísimo. Y tenemos que ser conscientes de ese valor que el Señor nos ha dado. Entonces, viene una disciplina valiosa de parte del Señor para nosotros. Y esa disciplina, a pesar de que sea duro y difícil y angustiosa, es un misterio revelado. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque yo merecía la cruz, pero Él fue el que pagó el precio. ¿Sí? Nosotros debemos comprender que Dios es soberano, que Él es el dueño de la historia, que van a pasar situaciones difíciles, que puede venir un coronavirus o puede venir uno peor, una peste peor que esta. Puede venir, mira, hay las cuatro juicios de Dios sobre la gente mala que habla la palabra. La espada, la guerra, la peste, y se me olvidó la otra. El hambre. Y si ustedes miran eso está escrito ahí en los evangelios.
Y también en el Antiguo Testamento nos recuerda eso. Entonces, estamos enfrentando lo que Dios ha dicho que vendrá al mundo por la situación del ser humano sin Dios. Pero ¿qué hay en nosotros que nos hace diferentes y que como Habacuc podemos interceder para cambiar esa situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo está tu vida de oración frente a eso? ¿Estás buscando la bondad de Dios? ¿Sí? Como dice el Salmo 37, versículos 3 al 5. Alguien que busque, por favor, Salmo 37, versículos 3 al 5. Y lo lee, por favor. ¿Qué dice? Salmo 37, 3 al 5. ¿Qué dice? Ujú. Así es. Ese es un motivo de alguien que ha comprendido una situación difícil. Vamos al último punto, porque la disciplina del Señor es una disciplina para ayudarnos a crecer y a ser mejores. Entonces, el Señor consuela a Habacuc. Siendo Jehová quien es, le está revelando el carácter del Señor. Habacuc argumentó diciendo, no moriremos, porque Dios vive y es santo, no moriremos. Como dice Malaquías 3:6, yo soy el Señor, no cambio, por tanto, los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. O sea, Dios nos da por su carácter el cuidado. Dios nos va a sostener. Aunque enfrentemos situaciones difíciles físicamente, aunque suframos y tengamos cosas complicadas, tenemos una convicción en el carácter del Señor, que Él tiene planes y que en sus manos está la historia y que Él tiene todo en sus manos para ayudarnos y tiene un plan para nosotros. Dice, le guardaré mi misericordia para siempre, dice el Señor. Mis ovejas no perecerán jamás, dijo Jesús. Mis ovejas no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque Él es quien es. Tengan presente esto, hermanos, que el Señor nos tiene bien agarraditos y Él prometió que no pereceremos. Amén. Entonces, ten presente esto en tu corazón. Segundo, el Señor está diseñando su corrección para ayudarnos a crecer. A veces pensamos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí y no a tal? ¿Sí? ¿Por qué yo y no a otra persona? Pero es que esa situación que que tú estás enfrentando es para ti, para que tú seas mejor. ¿No te ha pasado eso? ¿No se te ha pasado? Pero a mí, ¿por qué me llega esto y esto y a este no? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Entonces, el Señor está diseñando una corrección especial para ti. Dice en Romanos 5:3, nuestra leve tribulación, que es momentánea, produce en nosotros un peso de gloria mucho más excelente, incluso eterno. Miren, no pienses que por estas situaciones difíciles que afrontas, Dios no te ama o no te quiere
o Dios no te escucha, o Él no entiende, ni está respondiendo a tu oración. Él sí, siempre te va a responder y te va a ayudar y te va a dirigir. Ten presente esto, porque cada tribulación debe producir en nosotros paciencia, mejorar nuestra vida y hacernos a nosotros a la imagen de Cristo, al carácter de Él. ¿Quién es Él y por qué es Él? Ay, ¿qué pasó? La siguiente, no sé si se fue la... Bueno, acerca de los malvados, siendo Jehová quien es, no va a permitir que los inicuos sigan por siempre haciendo lo que ellos quieren. La gente piensa que ellos van a triunfar en el mal. Y uno puede mirar el mundo y la historia, uno dice, pero siempre los malos van progresando y progresando y progresando y nosotros no. Pero recuerden esto, léanse el Salmo 73. Es un salmo muy, muy bueno respecto a esto. Ténganlo presente y guárdenlo en su corazón y léanlo. Pero el castigo de los malvados o sea, sí va a llegar, sí va a llegar. Ese es el punto. El castigo a los malvados sí va a llegar. ¿Hay alguien aquí que no crea que existe el infierno? Y saben que a veces nosotros pensamos en el infierno como un lugar lleno de fuego, ¿cierto? ¿Creen que es así? ¿El infierno será así, un lugar lleno de fuego? ¿Eso está en su mente? Esa es la idea, ¿cierto? Pero ¿realmente Dios nos va a castigar en un lugar de fuego? ¿Qué quiere decir eso de cuando el Señor está hablando del infierno y cuando se habla de la Biblia acerca de ese sitio? Exacto, ¿no será mejor algo que afecte a una persona para darse cuenta que su maldad de verdad destruye tanto su vida como la de otros? ¿No es más fuerte cuando tú te das cuenta que una mentira que tú dijiste afectó a toda una familia? Que cuando tú buscaste tu propio beneficio afectaste no sé cuánta gente, como está pasando hoy en día. Porque el egoísmo nuestro daña a muchas personas, pero a muchas. Y a veces pensamos que no, pero el castigo va a llegar. No perdonará para él, dice, no perdonará él para matar a las naciones de continuo. Pregunta el profeta. No, en verdad, esto debe llegar a su fin. Debe llegar, Señor, por favor, que acabe con esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es subirme a la torre y voy a vigilar. Y voy a montar guardia y voy a esperar allí hasta ver cómo el Señor me va a responder. Él está esperando eso. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? Cuando fue y predicó contra Nínive. ¿Qué hizo? Como profeta, ¿qué hizo? Se fue allá al desierto a mirar desde lejos. A ver si Dios destruía la ciudad. Y como que uno siempre está esperando, bueno, Señor, yo ya oré por ese malvado que me está haciendo daño, a ver si tú lo destruyes. Estoy vigilando a ver qué le va a pasar. ¿Cierto? No. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esas situaciones difíciles y cómo aprender? Vamos a terminar con 6 cosas que quiero resaltar de esta enseñanza. La primera, que es mejor que el mejor consuelo de nosotros en la aflicción y en las adversidades es el carácter de Dios. Tengámoslo presente. Algo que me debe consolar a mí es que el carácter de Dios me sostiene. ¿Listo? Segundo,
que cuando Dios no te habla en ciertas situaciones y tú piensas que Él está en silencio, no es que esté diciendo Él que está de acuerdo con el mal que está viniendo. Algunos dicen, pero ¿dónde está Dios? Su Dios, el Dios que ustedes hablan. Y mire cómo está la situación en el mundo. No porque creamos que Él está en silencio, Él no está trabajando. Dios trabaja todo el tiempo. Una pregunta, ¿ustedes creen que Dios está trabajando en este momento? ¿O está ahí sentado mirando a los pobres humanos y lo que Él hizo y a ver qué hace? Hay gente que tiene esa idea de Dios, que está en el cielo allá. Ah, tú estás pecando, te va a mandar un castigo. Ah, ¿es el trabajo de Dios? Y Jesús nos dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja. Todo el tiempo. ¿Ustedes se imaginan qué implica hacer esa intercesión por cada persona en el mundo? Que aún dice la Biblia que todos nuestros cabellos están contados por Dios, que Él sabe todo. O sea, hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero Dios está ahí. Él es más sabio que nosotros. En tercer lugar, los hombres cosechan lo que siembran. Si tú siembras maldad, ¿qué esperas? ¿Que te lleguen cosas buenas? Yo sé que las cosas que hacemos, la recompensa va a ser de acuerdo a lo que estamos sembrando. Ahora, esto lo usan mal la gente. La gente dice, deme diezmos para que Dios les dé bendiciones, ¿no? Es lo que hacen ciertos predicadores. No, 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 así no es. Pero lo que siembras, recibes. Si siembras mala semilla, ¿crees que vas a tener una buena cosecha? No. Ahí están los pasajes. Cuarto, que los gobiernos que saben hacer las cosas bien, debemos respetarlos y obedecerlos. Pero cuando el gobierno se porta mal, ¿sí? Si este gobierno saca un decreto que va en contra de Dios, nosotros vamos a decir, sí, señor gobierno, lo vamos a hacer con mucho gusto. ¿Sí? Pero si estos gobiernos humanos hacen las cosas bien, debemos respetar y honrar, ¿no? Que el reinado de la maldad va a terminar. Es algo muy importante que debemos recordar. El reinado de la maldad va a terminar. Y el último, que Dios es el dueño de la historia y que el final le pertenece y que Él mismo nos ha dado la oportunidad de llegar al final con Él y no destruirnos entre los que no creyeron. ¿Tú crees? ¿Tu creencia y tu firmeza en el Señor es verdad? ¿O solo es una creencia religiosa? Entonces, hoy, de verdad que este pasaje de reflexión, en cualquier situación que tú estés, tienes que entender que el carácter de Dios te va a ayudar y que Él es el dueño de la historia y nos va a sacar adelante. Amén. Vamos ahora. Oh Señor, aquí estamos con necesidad. Y te ruego por cada uno de mis hermanos y sus situaciones particulares, que tú le levantes y le des una respuesta a su necesidad. Así como en la angustia y el dolor de Habacuc, estaba pidiendo y esperando tu respuesta. Yo te ruego por las respuestas tan personales para cada uno esta tarde aquí. Entonces, mientras oramos, pídele al Señor por tu situación. De pronto el Señor te ha recordado algo ahorita. Entonces, dile lo que el Señor te ha recordado y ponlo delante de Dios. De pronto es algo que te ha enfermado y te ha molestado. Va a pedir a los que sienten que de pronto la respuesta de Dios no ha sido
pronta. Y vamos a pedirle al Señor como Habacuc hoy. Si tú estás enfermo, tienes una situación difícil, ponte de pie y dile, Señor, me pongo de pie, pongo mi intención de salud en tus manos. Siento que no has contestado, pero hoy recuerdo y me doy cuenta de tu palabra. Y quiero creer en tu carácter, en tu poder. Si hay alguna situación, ponte de pie. Dices yo. Y voy a orar, vamos a orar juntos respecto a eso. ¿Listo? ¿Alguien? ¿Acepta este llamado? Decirle, Señor, aquí está mi situación. Te ruego tu respuesta. ¿Hay alguien? En cuanto haya también de una situación en su corazón respecto a otra persona, dile al Señor, si hay una situación en mi corazón respecto a alguien, quiero que limpies mi corazón. Me he dado cuenta que necesito restaurar esto. Dile al Señor, Señor, necesito limpieza en mi corazón. No quiero guardar nada en mi corazón. Cambia eso, Señor. Señor, te ruego por cada uno que está en esta situación, que no tengamos nada en nuestro corazón, ni resentimientos, ni amarguras, ni guardar esas historias de los daños que nos han hecho. Oramos por estas personas que nos hacen daño, para que tú respondas a sus vidas, que ellos sean tocados por ti, Señor, y se arrepientan también si necesitan ese arrepentimiento de esa acción que están haciendo. Obra, Señor, en medio de nuestras situaciones. Te ruego por los enfermos, por los que tienen situaciones difíciles, que tú les levantes, Señor. Tú sanes a los hermanos. Y esta tarde estamos aquí para encontrar esa respuesta a nuestras necesidades. Toma a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.